La fracción. ¿Qué es la fracción? La fracción es una parte de un todo. La fracción es una parte de un entero. Aquí te di dos definiciones de lo que es una fracción. Va de nuevo. La fracción es una parte de un entero. A la cifra de arriba se le llama numerador, que aquí está, e indica el número de partes que se toman del todo. Todo es el entero. El número de abajo es el denominador y muestra en cuántas partes se divide el todo. En cuántas partes se divide el entero. Numerador, número de arriba. Denominador, número de abajo. No lo olvides. Las fracciones sirven para expresar medidas, como por ejemplo, medio kilogramo de azúcar, un cuarto de kilómetro para llegar. Las fracciones se pueden emplear para expresar el número que resulta cuando se reparte un objeto entre varias personas, de manera que a cada una le toque igual cantidad. Ahora te voy a mostrar un ejemplo. Dice: recuerda que en una fracción el numerador son las partes que tomamos del entero y el denominador son las partes en que dividimos el entero. Numerador, número de arriba, y son las partes que tomamos del entero. Denominador son las partes en que dividimos el entero. Como por ejemplo, tenemos un melón. Lo vamos a repartir en 4 niños. Esto quiere decir que este melón se tiene que partir en 4 partes. En 4 partes. Por ejemplo, esta parte va para este niño, esta parte va para esta niña, esta parte para esta niña y esta parte para este niño. Entonces quiere decir que a cada niño de este melón, que es un entero, este melón es un entero, y tuvimos que partir el melón en 4 partes, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué partimos el melón en 4 partes? Porque hay 4 niños, 1, 2, 3 y 4. A cada niño le va a tocar un cuarto. Como aquí, un cuarto se le dio a este niño, un cuarto se le dio a esta niña, un cuarto se le dio también a esta niña y un cuarto se le dio a este niño. A todos los niños se les dio la misma cantidad y partimos el melón en 4 partes. Recuerda lo que dice la definición. Aquí dice que el numerador va a ser la cantidad que vas a tomar. Aquí el niño tomó una parte del melón y el denominador te dice en cuántas partes se va a partir este melón. En este caso se partió en 4 partes. Tomó una el niño de 4 partes. También se pueden usar las fracciones
para repartir varios objetos en grupos iguales. Por ejemplo, tenemos estas 3 naranjas. Aquí están. Tenemos estas 3 naranjas y aquí dice persona 1 y persona 2. Para que les tocara lo mismo, se les dio una naranja a cada quien y la mitad de la otra. La mitad de la otra naranja a la persona 1 y la otra mitad a la persona 2. Y así hay 3 naranjas, 1, 2 y si juntamos estas dos, da la tercera naranja. Una fracción puede representar la relación, la unidad o el todo. El todo, recuerda que también se le puede llamar entero. El denominador muestra cuál es la unidad de referencia de la fracción, ya que representa las partes en las que ésta se divide, en tanto que el numerador muestra las partes que se consideran de la unidad de referencia. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice el número 2 que se le llama numerador, se consideran 2 partes de la unidad. Y el número 8 que se llama denominador dice la unidad se divide en 8 partes iguales. La unidad es este rectángulo. La unidad es este rectángulo. Todo completito. Vamos a contar en cuántas partes está dividido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tal y como lo indica aquí. 8, el denominador. Y dice que tú vas a pintar 2. Y aquí están 1, 2. ¿Sí? La unidad dice que tú vas a tomar 2 partes de las 8 en que está repartida o dividida. Recuerda que un número fraccionario es el que sirve para expresar cantidades no enteras. Se escribe utilizando 2 números naturales llamados numerador y denominador, tal y como te lo he mencionado anteriormente, y separados por una raya horizontal. Muy bien, ahora veremos un ejemplo. Supongamos que tenemos nuestra tira de chocolate. Aquí está. Esta es nuestra tira de chocolate. ¿Sí? Y está completita. Aquí está mi tira de chocolate. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Si de repente llega mi hermana y mi hermana me dice que también quiere que le dé chocolate, pues bueno, pues voy a partir mi tira de chocolate en 2 partes, una parte para mi hermana y una parte para mí. Y ahora ya no tengo un entero, ahora voy a tener un medio y un medio. Un medio más un medio juntan un entero. Si mi hermana y yo juntamos nuestras barras de chocolate, si las volvemos a unir, vamos a formar la barrita entera. Pero, ¿qué pasa si ahora viene también mi hermana y mi hermano? Voy a tener que partir la barrita de chocolate en 3 partes. Y así es como quedaría. Una parte para mí, una parte para mi hermana y otra parte para mi hermano. Y ahora tendríamos un tercio cada quien. Un tercio más un tercio más un tercio forman un entero. Si te das cuenta que mientras más hermanos seamos, menos parte nos va a tocar.
Compara esta parte de 1/3 con la parte de 1/2. ¿Cuál es más chiquita? Es más chiquita la parte de 1/3. Si el denominador es más grande, este es el denominador, te lo estoy señalando. Si el denominador es más grande, o mientras más grande sea el número de abajo, quiere decir que menos te va a tocar. Por ejemplo, aquí es un 2 y mira la cantidad que me toca. Y aquí es un 3 y mira la cantidad que me toca. Aquí es menos que aquí. Aquí hay más chocolate que aquí. ¿Sí? Y aquí yo tenía toda mi barra completa. Todo esto me iba a tocar. Un entero. Y ahora, ¿qué pasa si ahora mi barra de chocolate la corto en 4? Que nos acordamos que también hay que darle a mamá. Ahí está. Entonces ahora sería una parte para mí, una parte para mi hermana, una parte para mi hermano y una parte para mi mamá. Mi barra de chocolate, que antes era una entera, ahora la tuve que partir en 4 partes, en 4 pedacitos. 1, 2, 3, 4. Acuérdate que si el denominador es más grande, mientras más grande sea el número de abajo, quiere decir que más chiquita me va a tocar la pieza. Por ejemplo, yo aquí antes tenía 1/3 y ahora tengo 1/4. Si te das cuenta que aquí en el tercio tenía más cantidad que aquí, se va haciendo más chiquita la pieza, la parte. Mientras más grande sea el número de abajo, quiere decir que más chiquita va a ser la cantidad que me va a tocar a mí. Mientras más pequeño sea el número de abajo, más chocolate, por así decirlo, o más cantidad me va a tocar a mí. ¿Sí? Miren nada más este ejemplo. Yo aquí tenía un 2, que es 1/2. Mira nada más la cantidad de chocolate que me tocaba. Compárala con esta. ¿Sí? De hecho, si yo tengo 2/4, forman mi medio. ¿Sí? Yo antes tenía esto, pero tuve que partir mi medio y ahora tengo 2/4. Si yo tengo 1/4 más 1/4 más 1/4 más 1/4, 4/4, forman un entero. Si yo tengo 2/4, voy a tener un medio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa ahora si mi barrita de chocolate la parto en 5 partes? Porque me acordé que también hay que darle a papá. Ahí está. Ya partí mi barra de chocolate en 5 partes. Una parte para mí, una parte para mi hermana, otra parte para mi hermano, otra parte para mi mamá y otra parte para mi papá. Ahora ya tengo 1/5. Mi hermana tiene 1/5, mi hermano tiene 1/5, mi mamá tiene 1/5 y mi papá tiene 1/5. ¿Sí? 5/5 forman un entero. ¿Sí? Te lo vuelvo a repetir. Si el número de abajo, que se le llama denominador, es cada vez más grande, a mí me va a tocar menos pedazo. Me va a tocar más chiquita la pieza de chocolate. Ahora, como yo partí mi barra de chocolate en 5 partes, esto es lo que a mí me va a tocar.
Mientras más chiquito sea el número de abajo, más cantidad me va a tocar, más pieza, y así sucesivamente. Te voy a mostrar ahora un ejemplo completo. Aquí está. Aquí puedes observar un entero. Si lo parto a la mitad, voy a tener un medio y un medio. Si parto mi entero en 3 partes, voy a tener un tercio y un tercio. Si parto mi entero en 4 partes, voy a tener un cuarto y un cuarto. Si parto mi entero en 5 partes, voy a tener un quinto y un quinto. Si parto mi entero en 6 partes, voy a tener un sexto. Si parto mi entero en 7 partes, yo voy a tener un séptimo. Aquí está. Si te estás dando cuenta de cómo fui haciendo mi pedazo cada vez más chiquito, aquí tenía un 2 y ahora tenía un 3 y el pedazo se iba haciendo más chiquito. 4, un 5, un 6 y un 7. Imagínate que mi barra de chocolate la parta en 7 pedacitos. Esto es lo que me va a tocar a mí, bien poquito, en comparación a que si yo parto mi barra en 2 partes. Te lo vuelvo a repetir. ¿Qué parte es más grande? ¿Un medio o un séptimo? Obviamente un medio. Un medio es mayor que un séptimo. Te lo vuelvo a decir. Si el número de abajo, que se le llama denominador, es más chiquito, más cantidad me va a tocar. Si el número de abajo es más grande, menos cantidad me va a tocar. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que este círculo es mi pastel, es un pastel. Aquí está todo mi pastel completito. ¿Sale? No está partido, no está dividido. Está completito para mí solo. Pero ahora llega mi hermana. Entonces, si llega mi hermana, yo voy a tener que partir mi pastel a la mitad. Aquí está. Aquí ya partí mi pastel a la mitad. Un pedazo para mí y un pedazo para mi hermana. Y así es como quedaría. Y ahora qué va a pasar, porque también llegó mi hermano. Quiere decir que voy a tener que dividir mi pastel en 3 partes. ¿Sí? Un tercio y un tercio. Una rebanada para mí, una rebanada para mi hermana y una rebanada para mi hermano. Pero ¿qué pasa ahora? Es que llegó también mi mamá. Entonces voy a tener que darle un pedazo también a mi mamá. Y es una rebanada para mí, una rebanada para mi hermana, una rebanada para mi hermano y una rebanada para mi mamá. Entonces ahora nos tocó un cuarto. Tuvimos que partir el pastel en 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Y si partimos el pastel en 4 partes, quiere decir que nos toca un cuarto. Un cuarto para mí,
un cuarto para mi hermana, un cuarto para mi hermano y un cuarto para mi mamá. Nos va a tocar menos pedazo que antes, que un tercio. Antes, como éramos 3 personas, nos tocaba todo esto. Pero ahora, como somos 4 personas, nos toca un poquito menos, porque tuvimos que partir el pastel en 4 partes. Pero me acordé que también tenemos que darle a mi papá. Entonces vamos a partir el pastel en 5 partes. Ya no en 4, sino en 5. Una parte para mí, una parte para mi hermana, otra parte para mi hermano, otra parte para mi mamá y otra parte para mi papá. El pastel se tuvo que cortar en 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Y como dividimos el pastel en 5 pedazos, en 5 partes, quiere decir que a cada uno nos tocó un quinto. Un quinto para mí, un quinto para mi hermana, un quinto para mi hermano, un quinto para mi mamá y un quinto para mi papá. Que ahora quiere decir que nos tocó menos pedazo. Cada vez nos toca menos pastel. Mientras más invitados seamos, quiere decir que menos pastel nos va a tocar. El pastel se va a ir partiendo cada vez en más partes. Puedes checarlo aquí. Si te fijas, antes nos tocaba todo esto, porque éramos 4 personas y se partió el pastel en 4 partes. Pero como me acordé que también mi papá iba a venir, tuvimos que partir el pastel en 5 partes. Y ahora nos toca menos cantidad que aquí. Te lo vuelvo a repetir como en el ejemplo anterior. Mientras que el número de abajo sea más grande, nos va a tocar menos pastel. Cada vez nos va a tocar menos. Si el número de abajo es más chiquito, como cuando solamente éramos 2 personas, aquí está el número de abajo, que se le llama denominador, es más chiquito, más pedazo o más pastel nos va a quedar. Nos va a tocar a cada uno. De hecho, si yo solo me como el pastel, pues todo esto me va a tocar a mí. ¿Sí? Pero me acordé que también me marcó mi abuelita. Entonces tengo que partir el pastel en 6 partes, en 6 rebanadas. Una rebanada para mí, una rebanada para mi hermana, una rebanada para mi hermano, una rebanada para mi mamá, una rebanada para mi papá y una rebanada para mi abuelita. Tuve que partir ahora mi pastel en 6 partes, en 6 rebanadas. ¿Sale? Y ahora ya no tengo un quinto. Como partí mi pastel en 6 partes, ahora tengo un sexto. Todos tenemos un sexto del pastel. Un sexto para mí, un sexto para mi hermana, un sexto para mi hermano, un sexto para mi mamá, un sexto para mi papá y un sexto para mi abuelita. Que ahora, como somos 6, nos toca menos rebanada, menos pastel, porque el número es más grande. Se tiene que partir el pastel, el entero, el todo o la unidad, como te lo he mencionado. Aquí está. Voy a tomar una parte de 6 rebanadas. ¿Sí? El número de arriba se le llama numerador, que no se te olvide. El número de abajo se le llama denominador. Pero ¿qué pasa ahora? Que me marcó más personas. Más personas iban a venir, me marcaron tarde a mi fiesta.
Y en total somos 12 personas. 12 personas en total llegaron a mi fiesta. Entonces tuve que partir mi pastel en 12 pedazos, en 12 rebanadas, en 12 partes partí mi pastel. ¿Sí? Aquí está. Entonces quiere decir que esto es lo que me va a tocar a mí. Este pedacito. Porque somos 12 personas. Porque somos ahora 12 personas. Esto es lo que a mí me va a tocar. Este pedacito de pastel. Te lo vuelvo a repetir. Si el número de abajo es más grande, menos pastel me va a tocar. Menos rebanada, menos parte me va a tocar. Si el denominador es más grande, puedes compararlo aquí. Antes éramos mi hermana y yo. Y mira lo que me tocaba todo esto. Todo esto me tocaba a mí. Era mucho pastel, un medio. Porque solamente éramos 2 personas. El pastel se iba a cortar en 2 partes. Y me tocaba a mí una rebanada. Entonces, el número de arriba es el numerador. Y el número de abajo es el denominador. Que no se te olvide. Y una vez más, te lo vuelvo a decir. Mientras más chiquito sea el número de abajo, que es el denominador, más pastel me va a tocar a mí. Va a ser más grande la parte. Si el número de abajo es más grande, menos pedazo o menos rebanada o menos parte me va a tocar a mí. Más chiquita es la rebanada. Aquí está. Compara un medio con un doceavo. ¿Qué número es más grande? Si te pregunta tu maestra o maestro, ¿un medio o un doceavo? Es más grande un medio que un doceavo. Muy bien, hemos terminado. Si tienes alguna duda, vuelve a ver el video. Recuerda que mientras más veces veas el video, mejor lo vas a entender. También puedes preguntarle a tu maestro. Por favor, suscríbete para más videos. Muchas gracias.